Toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Familia, familia hermosa, muy buena tarde. Qué bendición estar. Más. Vamos a hablar en esta tarde precisamente de Jesús como cumplidor de la ley. Ya hemos visto, ¿cierto? Esta mañana el pastor Julián también hablaba de la ley y la gracia, y ya lo que hemos venido oyendo precisamente en los seminarios de cómo la ley, como también decía el pastor,
Luis Niño, allá en el Ecuador. Maravillosa presentación donde nos hablaba precisamente y nos ponía esas comparaciones y nos hablaba la ley como un espejo, ¿cierto? La ley como espejo, el espejo no salva, la ley no salva, pero sí nos muestra realmente en qué estamos fallando. Entonces vamos a hablar precisamente en esta tarde de Jesús como cumplidor de la ley. Y quiero entonces pedirles, por favor, que me acompañen la siguiente, Esteban, por favor, lo que requería realmente la ley. Jesucristo cumplió todo lo que requería la ley y los profetas, ¿cierto? Justificando y consumando lo que exigía realmente y se anunciaba precisamente. Dice precisamente Romanos, capítulo 6, verso 23. Dice la palabra de Dios, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. De hecho, este pasaje, este versículo lo estamos usando también como Iglesia Maná para compartir el Evangelio. Y lo denominamos el Evangelio en un verso. El Evangelio en un verso. Con este pasaje. La paga del pecado. ¿Qué consecuencias trae el infringir la ley? Las consecuencias, como compartíamos también y como compartía también, hemos compartido también otros pastores, y aún lo decía también el pastor Ernesto anoche, las consecuencias precisamente también de infringir la ley. La paga del pecado es muerte, pero dice aquí, más la dádiva, el regalo de Dios para usted y para mí. El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La ley requería realmente la perfecta obediencia y exigía la sentencia de muerte, lógicamente, de cualquiera que la quebrantara. De hecho, el apóstol Pablo en algunas de sus cartas mencionó, haciendo alusión al Antiguo Testamento, al menos en dos de esas manifestaciones de Pablo, él hizo alusión al Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento, quien infringiera la ley, lógicamente moría. El pueblo lo sacaba, lo apedreaba y lo colgaba en un árbol. Y lo dejaba todo un día expuesto en un árbol a la vista de todo el mundo para que se dieran cuenta las consecuencias de infringir la ley. Entonces, Pablo en una de sus cartas hace alusión a eso. Como igualmente el pastor Carlos también lo mencionaba ayer, ¿cierto? Expuesto Cristo en una cruz, públicamente, todo mundo burlándose de él, menospreciándolo. Eso implicaba realmente morir por el pecado. Pero claro, ya sabemos que Cristo no pecó, pero él murió por usted y por mí, por nuestro pecado. Pero como decía ahorita Pablo ahí en los comentarios, solamente de pensar en lo que Cristo hizo, realmente uno se quebranta. Y duele porque pues cuántas veces, sabiendo ya todo esto, seguimos todavía como ignorando, pisoteando la obra del Señor. Consideremos por un momento, familia, la pena que cada uno de nosotros pues realmente se ha acarreado por el pecado. Si usted o yo en este momento fuéramos sentenciados a muerte por nuestro pecado, ¿qué pena recibiríamos? Yo estoy seguro y estarán de acuerdo conmigo que la muerte, porque lo que hemos hecho delante de Dios realmente merece la muerte. No el purgatorio, como algunos afirman, y mucho menos el limbo. ¿Para dónde está? Se fue para el limbo. O está en el purgatorio esperando, ¿cierto? Que de pronto hagamos aquí en la tierra una misita, 2 misitas, 3 misas, porque depende si fue muy malo, pues requerirá 3, 4, 5 misas para que pase el purgatorio y pueda pasar al cielo. En vida, hermano, como decía el poeta. Y la palabra de Dios es muy clara. Si en vida no reconoció a Jesucristo, eso no hay ya segunda oportunidad. Ni purgatorio, ni limbo, ni nada. O cielo o infierno. Luego, quien en vida muere a causa de su pecado, pues lo que le espera es la muerte eterna. El destino final, el infierno, del cual nadie puede escapar. Y nadie podía escapar, a no ser por la promesa cumplida de Dios, la resurrección de Cristo para darnos salvación. Por eso, como dice este pasaje de Romanos 6:23, ¿cierto? La paga del pecado es muerte, pero la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ya que todos nosotros hemos pecado, dice la palabra de Dios, nadie se salva, todos hemos pecado. Eso dice Romanos, por cuanto todos pecaron. ¿Quién de aquí puede decir que no ha pecado? Todos. De pensamiento, actitudes, palabras, en fin, hemos pecado.
Y recuerde que para Dios no clasifica pecados. ¿Qué hiciste vos en la tierra? No, solamente me robé una pastilla Maggi de 200 pesitos. Bueno, listo, pasa. No, eso, robo es robo, mentira es mentira, pecado es pecado. Y como todos hemos pecado por hoy, y la paga del pecado es muerte. Pero el regalo de Dios, la dádiva de Dios para usted y para mí, en Cristo Jesús, es vida eterna. Entonces, ¿cómo podría una persona, cómo podría alguien tener esperanza de vida más allá de la tumba? La siguiente, Esteban. Jesucristo, precisamente, Jesucristo, ahí en Hebreos 9, Jesucristo precisamente cumplió la ley en el sentido de que él cumplió su requisito de muerte, porque como les mencioné hace un momento, Antiguo Testamento, alguien que pecaba, eso sin compasión, pecó, quebrantó la ley, inmediatamente ajusticiado, pedreado. Y en alguna oportunidad, recordará usted, ¿cierto? El pueblo salió a pelear y salieron derrotados. Y entonces le preguntaron a Dios, Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué nos mataron a muchos? ¿Por qué perdimos? ¿Y qué le dijo el Señor? Porque entre ustedes hay pecado, hay anatema. Claro, asustados, ¿cómo así? Empezaron a buscar y hasta que encontraron el culpable. ¿Qué hicieron con él y con toda su familia? Los apedrearon y se acabó el problema. Ahora con Cristo, eso es lo hermoso. Cristo cumplió la ley. Cristo fue ese cordero perfecto inmolado para pagar la pena que usted y yo merecíamos pagar, en la que nosotros incurrimos por nuestra desobediencia. Aunque Jesús, y eso es claro, ¿cierto? Él nunca pecó, nunca se acarreó la pena de muerte que exigía la ley. Como el sacrificio perfecto, él podía satisfacer esa exigencia de la ley que pedía la pena de muerte de nosotros. Por eso dice Hebreos 9, ahí del 24 al 26, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, dice la palabra de Dios, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces, desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, dice la palabra de Dios. Lo que se llama la muerte vicaria, ¿cierto? O sustituta. Porque en lugar de ser nosotros que muriéramos ahí en la cruz, fue él el que murió. Sin pecado. Sin ser un pecador, murió por nosotros pecadores. Como dice Apocalipsis 1:5, que él nos lavó de nuestros pecados con su propia sangre. Luego Jesucristo hizo posible que recibiéramos el don de Dios, la salvación, la vida eterna. Si usted coge la palabra de Dios, la primera parte de la Biblia, donde se encuentran los 5 libros, ¿cierto? El Pentateuco, la ley, los 5 libros de Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, los 5 libros. Estos libros contienen varias clases de leyes, además de las que podemos lógicamente llamar como leyes morales que gobiernan la conducta del ser humano, lo que siempre hemos oído, ¿cierto? Los 10 mandamientos. También ahí encontramos leyes, otras leyes que lógicamente varían, que requieren sacrificios por el pecado. Y ya usted podrá encontrar muchos tipos ahí, normas establecidas que Dios puso ahí para quienes se infringiera, pues lógicamente tenía que pagar. Pero estas leyes y sacrificios no podían nunca quitar el pecado. Como lo podemos encontrar en la siguiente, Esteban, por favor. Lo podemos encontrar ahí en Hebreos capítulo 10. Ahí aparecen solamente unos versículos mencionados, pero permítanme, yo les leo unos cuantos más aquí, que está en Hebreos, ahí está la mención, Hebreos 10, del 1 al 14, para que usted apunte y lo lea. Pero yo voy a hacer mención aquí en la presentación solamente de 3 versículos. Entonces dice Hebreos, capítulo 10, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año,
hacer perfectos a los que se acercan. De esta manera o de otra manera cesarían de ofrecerse pues los que tributan este culto, limpios de una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Mire que el pueblo de Israel cada año tienen que ir a ofrecer sacrificios, llevar sus animales al sumo sacerdote y presentarlo por sus pecados, cada año. Entonces sigue diciendo, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio de ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero dice el versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¡Qué belleza! He aquí, en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Por eso dice el versículo ahí 5, que puse aquí en la presentación 5, 10, 12 y 14. Por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste más, me preparaste cuerpo. En esa voluntad somos santificados usted y yo, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Pero Cristo, dice el versículo 10, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y el versículo 14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Usted y yo que en Cristo Jesús hemos sido santificados. Lo que se nos está diciendo con este pasaje, familia, es que Jesús ya cumplió con todas las ofrendas. Él cumplió la ley, lo que se requería por el pecado suyo y mío. Ahí en la ley de los sacrificios, Jesús respaldó toda la ley al convertirse en el sacrificio por el pecado. Si Jesús no se hubiera presentado a sí mismo como una ofrenda por el pecado, pues los sacrificios que simbolizan, ¿cierto? Un solo sacrificio por los pecados, pues hubiera sido tan solo una profecía, sin cumplirse aún, si él no se hubiera presentado, porque estaba profetizado que eso ocurriera. Y si Jesús no lo hubiera hecho, pues seguiría una profecía por cumplirse, o una promesa. Pero Jesús lo hizo, Jesús cumplió, y por él usted y yo hemos sido justificados, redimidos, santificados, perdonados, lavados. ¡Qué belleza, familia! Por eso lo que tenemos que, como decía el pastor Carlos también ayer, ¿cierto? Este tiempo de Semana Santa nos tiene que llevar a recordar todo eso. No podemos pasar como de agache, perdonen la expresión. Perdónenme. O sea, no estoy diciendo con esto que no saque su tiempito esta semana, porque muchos sacan, claro, esta semana para estar con su familia, para, bueno, descansar un rato, pero que de corazón realmente recordemos lo que Cristo hizo. Y que de corazón dispongámonos, así sea personal o familiarmente, para sacar tiempo para darle gracias al Señor. Jesús dijo que no había venido a destruir la ley o a los profetas. Por el contrario, dijo, yo vine a cumplirlos. Y al vivir de una manera perfecta como ejemplo para nosotros, Él mostró toda intención espiritual de la ley. Anteriormente los profetas habían anunciado su persona, su misión, y aún los profetas habían dado muchos detalles de su nacimiento, su vida, su muerte, su resurrección. Todo lo que se dijo de él se cumplió. Nacería, ¿cierto?, en Belén, nacería de una mujer virgen, todo lo que se dijo. Falta es que venga por segunda vez por su iglesia. Pero los sacrificios de la ley simbolizaban su muerte como sacrificio por todos nuestros pecados.
los pecados de la humanidad, que solo Él, solamente Él, por ser un hombre perfecto, que aunque como humano, no pecó, Él solo podía cumplir esa demanda de la ley. Lo que Jesús estaba diciendo era que el Antiguo Testamento, con todas sus partes, sus elementos, sus demandas, ¿cierto? Las leyes morales, todo, se está refiriendo a Él mismo. Por eso Él cumplió con la ley. Todo lo que la ley requería y los profetas, Él lo cumplió, justificando y consumando lo que exigían, lógicamente, y lo que se exigía. La siguiente, Esteban. ¿Qué significa entonces que Jesús cumplió la ley y no la abolió? Porque Él dijo, yo no vine a abolir la ley, a quebrantarla, yo vine a cumplirla. Entonces, ¿qué significa eso? Dice Mateo, precisamente Mateo 5, del 17 al 18, Jesús dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley, para quebrantarla, para abolirla, o a los profetas. No, yo he venido para cumplirla, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, dijo Jesús, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Esta importante declaración de nuestro Señor Jesucristo, la que vemos aquí en Mateo, nos da realmente una idea de su misión y del carácter de la palabra de Dios. La misión de Jesús, ¿cierto? Venir a cumplir la demanda de la ley, a cumplir lo que su Padre, y está escrito en su palabra, demandaba para que nosotros, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pudiéramos alcanzar salvación. Luego, la declaración de Jesucristo, afirmando que Él vino fue a cumplir la ley y a los profetas, no a abolirlos, no a abrogarla, no a quebrantarla, pues contiene obviamente dos afirmaciones en una. Y algo que Jesús hizo y algo que no hizo, simultáneamente. Y yo quiero precisamente que hablemos de eso también. Jesús enfatizó la naturaleza eterna de la palabra de Dios. Y Jesús todo lo que hizo, lo hizo posible para promover la autoridad de la ley de Dios. Él no vino a quebrantarla, por el contrario, lo que hizo todo fue para dar a conocer aún más la autoridad de la misma ley. Él no vino a abolirla, a pesar de los fariseos, ¿cierto? Que lo acusaban y le decían que él estaba quebrantando la ley, que lo que él hacía era contra la ley, pero él nunca hizo tal cosa. De hecho, Jesús elogió a los que realmente enseñaban la ley con exactitud y la respetaban, como dice la siguiente, Esteban, como dice este pasaje de Mateo capítulo 5, verso 19. De manera, dice Jesucristo, que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será. Dice, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande, dijo Jesús, en el reino de los cielos. Mira, los fariseos lo acusaban por quebrantar la ley y muchas veces buscaban la forma de hacerlo caer. Y hay muchos pasajes que usted conoce, donde buscaban, ¿cierto?, tentarlo, hacerlo caer, como aquella vez cuando la mujer prostituta, que fue ya pues en adulterio ante Jesús, y le decían, maestro, esta mujer fue encontrada en el acto mismo del adulterio. La ley de Moisés nos dice que cualquier mujer que sea encontrada en adulterio debe morir a piedra. ¿Usted qué dice? Claro, buscándoselo caer. Si él dijera algo contrario a lo que la ley decía, según ellos, pues estaba violando la ley. Pero si decía también, mátenla, ¿cómo así que mátenla? O sea, que usted está usurpando lo que, o sea, está tomando como el poder de Roma, porque Roma era el único que podía dar la orden de matar a alguien. Y también, otra cosa, usted habla del amor, del perdón, ¿cómo así que maten? Mejor dicho, como se dice, Señor Jesús, con cada gano yo, con sello pierde usted. ¿Qué pide? ¿Cierto? En otras palabras. Pero no sabían realmente con quién estaban hablando. Siempre buscaban, por eso Jesús, en este pasaje vemos cómo elogió. Y él decía, ¿cierto? Cualquiera que enseñe este mandato, que enseña a los hombres
la palabra de Dios, la palabra de verdad, por muy pequeño mandamiento que sea, pero que lo enseñe con verdad, pues así mismo será llamado grande en el reino de los cielos. Y la que sigue, Esteban. Observemos, mire las cualidades que Jesús atribuye a la palabra de Dios, a la que se refirió como la ley de los profetas. 4 cualidades que quiero aquí también mencionar, de las que Jesús también se refirió. La primera, la palabra es eterna, porque durará más que el mundo natural. Pasarán los tiempos, mas la palabra no pasará. La segunda característica, la palabra fue escrita con intención. Estaba destinada a cumplirse. Todo lo que usted ve, familia, aquí escrito en la palabra de Dios, como ya lo han compartido los otros consiervos, y como también lo decía Luis, y bueno, todos lo han compartido, ¿cierto? Julián, bueno, todos estos 2 días y esta mañana. Realmente aquí vemos es el amor de Dios plasmado, escrito para usted y para mí. Y como decía también Luis, respecto a los 10 mandamientos, el dedo de Dios, Dios mismo, escribió la palabra para que no hubiera ningún tipo de excusa o error humano, Dios mismo, porque estaba destinada para cumplirse y con el propósito por el amor suyo y mío para la salvación. La tercera, cierta característica o cualidad de la palabra que Jesús atribuyó a la palabra es que posee autoridad absoluta. Dijo, hasta la letra más pequeña de ella, ni una jota pasará sin que la palabra se cumpla. Por eso estaba destinada también para cumplirse, una autoridad absoluta. Y la cuarta característica es fiel y digna de confianza. Todo lo que se dice se cumplirá. Crea usted o no crea en ella, lo que está escrito se cumple y se cumplirá. Entonces, si tiene autoridad, si es fiel, si él es digna, si tiene una intención de cumplirse por amor a usted y por amor a mí, si es eterna, ¿por qué no ponerla en práctica, familia? Su palabra lo dice. Acontecerá que si usted oye atentamente la voz de Dios para guardarla y ponerla en práctica, vendrán sobre usted, vendrán sobre nosotros, dice la palabra bendición. Pero no hagamos las cosas para que vengan las bendiciones. Ellas vendrán por añadidura. Hagámoslas porque es el amor de Dios, nos quiere ver bien. Él quiere que caminemos como caminó Jesucristo, que vivamos como Jesús vivió, para agradarlo al Señor. ¿Cómo ser buen esposo? ¿Cómo ser buena esposa? ¿Cómo ser buen hijo? ¿Cómo ser buen ciudadano? Ninguna escuela, ninguna institución, ninguna universidad lo enseña. Las instituciones educativas enseñan es a producir. Uno va y se matricula en una escuela es para aprender conocimiento, para producir. De hecho, eso decían los papás antiguamente, ¿cierto? Hijo, quiero que usted estudie esta carrera, tal carrera, una carrera, para que consiga plata. Uno durante la institución no aprende a vivir. Pero en la palabra de Dios, la palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos. La palabra es viva y es vida para quien la guarda y la pone en práctica. Por eso es fiel y digna de confianza. La siguiente, Esteban, mire lo que Jesucristo no hizo en su ministerio. Mateo, de hecho, lo dice también, lo que él no hizo. Dice Mateo, y en Isaías lo encontramos, Isaías 55 del día 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra, dice aquí este pasaje de Isaías, que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Como decíamos hace un momento, la intención de la palabra, y la palabra es fiel, es digna de confianza, tiene autoridad, y Dios la envió y ella cumplirá sus propósitos. Luego, lo que Jesús no hizo en su ministerio, él no vino a abolir la ley, ya lo hemos dicho, ni a los profetas. En otras palabras, el propósito de Jesús no era quebrantarla, al contrario, darla a conocer, la autoridad ella misma. Los profetas, todo lo que dijeron se ha venido cumpliendo y se seguirá cumpliendo. La ley se sigue cumpliendo, como leemos aquí en Isaías. ¿Y qué sí hizo Jesús en su ministerio? La siguiente, Esteban. ¿Qué sí hizo? Jesús dice que vino a cumplir la ley y los profetas. En otras palabras, el propósito de Jesús era
establecer la palabra, encarnarla y cumplirla plenamente como está escrito, y así lo hizo. Ese era el propósito. Como está escrito, familia, como dice aquí también Lucas, precisamente Lucas 24:44. Les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario, dice Jesús, que se cumpliera todo lo que está escrito de mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Qué se hizo Jesucristo? Lo que está escrito. Las predicciones de los profetas acerca del Mesías, que lo que haría, todo, Él lo hizo. La norma santa de la ley, Jesús lo cumplió perfectamente. Los escritos, los requisitos, todo lo que hay que hacerse, Él lo obedeció personalmente. Él lo cumplió en su totalidad. Plenamente, todos los ritos ceremoniales también los cumplió Jesucristo. Él cumplió los profetas, en el sentido de que solo en su primera venida, Él cumplió cientos de profecías concernientes al mismo. Y aún como también dice Mateo 1, que dice, todo esto aconteció para que se cumpliera. Usted lo puede encontrar, anótelo, lo puede encontrar. Mateo 1, 22, 23, que dice que todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. ¿Se acuerdan? Que traducido es Dios con nosotros. Luego, la siguiente, Esteban, Jesucristo cumplió la ley al menos de dos maneras, como maestro y como practicante, como vemos aquí en la presentación. Como maestro, pues recordemos Mateo 22, 35 y 40, que dice que los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos porque hablaban, le pusieron a Jesús un caso, le dijeron, maestro, una mujer se casó, se murió su esposo, tenía 7 hermanos este hombre, luego esta mujer se casó con el otro y también se murió y al final todos se murieron. ¿De quién pues era ella esposa? También buscan hacerlo caer, tentarlo. Y entonces, claro, aquí Jesús les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque no harán, cierto, ya seremos como ángeles, no tendremos ningún tipo de deseo sexual, nada de eso. Y entonces aquí los fariseos, en este pasaje, como vieron que Jesús había hecho callar a los fariseos, los dejó con una boca cerrada. Entonces vienen los fariseos, que eran dos grupitos, los saduceos y los fariseos, buscando hacer caer a Jesús. Entonces ahora vienen, como los saduceos perdieron el examen con Jesús, entonces vienen los fariseos, bueno, vamos a nosotros a ganar el examen. Y entonces se juntaron a una, todos ahí conspiraron contra Jesús. Y entonces uno de ellos, intérprete de la ley, le preguntó, igual para tentarle, le dijo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿Y qué le dijo Jesucristo? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. El segundo es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ahí los dejó también aburridos. Y no solo enseñó, sino que él mismo la cumplió. Porque como maestro y estamos hablando, ¿cierto? Como practicante. Él mismo la cumplió también la palabra. Como dice, para que también ahí está anotado el versículo, lo lean. Dice 1 Pedro 2:22, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de todos los deseos carnales que batallan contra el alma, dice 1 Pedro, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de ustedes como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, sométanse a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Entonces, él mismo practicó. Entonces, como maestro y como practicante, él cumplió la ley. Luego, familia, la siguiente, Esteban. ¿Qué significa realmente o qué implica, cierto, cumplir la ley según
Lo decía el apóstol Pablo ahí en Romanos. Romanos capítulo 8, del 1 al 4. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, por la carne, Dios, enviando a su Hijo, en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos, ojo, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, familia, lo que la ley no puede hacer, ya que era débil, dice el apóstol Pablo, por causa de la carne, Dios lo hizo. ¿Cómo? Enviando a su Hijo, a su único Hijo, a su propio Hijo, en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado. Y de esta manera condenó al pecado en la carne para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros. Claro, los que no andamos conforme a la carne, dice el apóstol Pablo, sino conforme al Espíritu, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, del mundo, pero los que vivimos conforme al Espíritu, ponemos nuestra mente, nuestro corazón en las cosas del Espíritu. Yo quiero dejarles una tarea, a ver, para que escriban aquí en el chat, una tarea para que oremos. Tarea, a ver, familia. ¿Qué quiere entonces con este pasaje de Romanos 8? Romanos 8, del 1 al 4. ¿Qué quiere entonces decir Pablo? ¿Qué quiso decir Pablo en este versículo 4? Es cuando dice que el propósito de la muerte de Cristo es para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros. Los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué quiso decir Pablo con este pasaje? El propósito de la muerte de Cristo es para que se cumpliera el requisito de la ley de los que no andan conforme a la carne, sino de los que andamos conforme al Espíritu. Escriban aquí en el chat qué cree usted, ¿cierto? ¿Qué quiso decir Pablo con este pasaje, este versículo 4? Pregunta, tarea. Dice Yamile Prendas, en forma de carne, sin pecado. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo, dice el versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Tengan presente que Cristo cumplió la ley por nosotros, por usted y por mí. ¿Cuándo? Cuando la obedeció perfectamente. Y cuando murió como sacrificio perfecto en nuestro favor. En Él, en Cristo, usted y yo fuimos hechos perfectos. En la perfección de Cristo fuimos hechos perfectos. Y en Él fuimos también perdonados. Por su sangre fuimos lavados. Una verdad indudable. Pero, dice el apóstol Pablo, ¿cierto? Esta verdad específicamente para quienes no andamos en la carne, para quienes hemos nacido de nuevo, hemos en Cristo crucificado nuestro viejo hombre. Porque si alguien no ha nacido de nuevo, no ha reconocido a Cristo y sigue viviendo en su carne, la ley para él es drástica. Y como lo dije al comienzo, muerte. Pero si usted ha decidido renunciar a seguir viviendo su vida en la carne y aceptado la obra redentora de Cristo, pedido perdón, aceptado el perdón y caminando en el Espíritu, usted, lógicamente, se hace acreedor de esa obra redentora de Cristo. Otra pregunta que les quiero hacer aquí en el chat. María dice, debemos cumplir su palabra, claro. Guardarla, vivirla y ponerla en práctica. Hay salvación, dice Rubiela Trujillo, en quienes han nacido de nuevo, dejar el viejo hombre, claro. Y lo hizo, dice Clara Inés, para darnos la salvación. Amén.
Otra pregunta que quiero hacer es como tareita, a ver, tarea, otra pregunta. Tengamos en cuenta esto. ¿Cómo cumplimos entonces el requisito de la ley? Y específicamente, ¿cómo puede usted decir que camina en el Espíritu? Aunque estamos en el mundo, seguimos en el mundo, y en el mundo de aflicción, Cristo lo dijo. Entonces, si estamos en el mundo, ¿cómo podemos decir que caminamos en el Espíritu? Que cumplimos la ley de Dios. Como decía Pablo, la ley de Dios que es santa, justa y buena. Y como ya lo han dicho otros pastores también. Entonces, ¿cómo podemos decir que camino en la ley, que cumplo la ley, que cumplo los requisitos de la ley, que es buena, justa y buena y santa? ¿Qué responde usted? Dice Piedad, pues ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Marta Gómez, buenas tardes, bendiciones, me encantan tus prédicas. Bueno, amén, Marta. Dice Rubiela, por los frutos del Espíritu. Amén, Rubiela, Dios, dice, por los frutos del Espíritu. Amén. Y dice precisamente Gálatas, hablando del fruto del Espíritu. Gálatas, recuerda que dice Gálatas, hablando del Espíritu, del fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22, 23. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor. Ahí parte todo. Muy bien, Rubiela, también. Entonces, los que vivimos en amor, los que usted, viendo lo que Cristo hizo, solo tiene amor para Él y para el prójimo, como le dijo Jesús a los fariseos. El primer y gran mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Luego, entonces, como respuesta, ¿cierto?, a esa pregunta, ¿cómo cumplimos el requisito de la ley? Pues andando en amor. Ya no tenemos que hacer nada más. Ya Cristo lo hizo todo. Él cumplió la ley. Nosotros no podíamos. Ahora, ¿qué nos corresponde? Como Él mismo lo dijo, andar en amor. Amarlo a Él por encima de todo. Si amo al Señor, no robo. Si amo al Señor, no miento. Si amo al Señor, no adultero. Si amo al Señor, si amo al Señor, si amo al Señor, evito hacer las cosas de la carne y más bien hago las cosas que agradan al Señor, las cosas del Espíritu. Vamos a orar, familia. Vamos a darle gracias a papá en esta hermosa tarde. Y recuerde que esta noche a las 7 ya cerramos. 7 de la noche cerramos. Dispongámonos, preparemos el corazoncito para esta noche y contemos testimonios. Vamos esta noche también a hacer un recorder y de todo un poquito, pero también que contemos testimonios. ¿Qué aprendió usted? ¿Qué significó para usted este seminario? Vamos a orar, familia, en esta hermosa tarde. Yo quiero darle gracias a Dios por la vida de Yamilé, de Lucero, de Alexander, de Marilyn Vania Galvez, de Livia Carmona, Shirley Gómez, Luz Angélica Rabe. Quiero darle gracias a Dios y que oremos también por Carmen Boapaya, por Miriam Beltrán, por Liz, por Ru Castillejo, por Luz Mercedes Barros, por Lisandro Lozano, por Esperanza Ramos, por Rubiela Ríos, por Lilia Suárez, Paula Andrea Camacho, Sonia Noriega, Marisol Moreno, Marina Reina, Lida Mary Mesa, allá en Cali, Karines Carmona, Sonia Noriega, Clara Morales, Fanny Caicedo, María Giraldo, allá en Cartago Valle, Adriana Botero, la sierva de Dios, dicen acá. Amén. María Ovalle, Pida Botero, Rebeca Numa, por Andrea Rivera, por Ceci Escobar, en fin, por todos ustedes, doy gracias a Dios y quiero invitarles para que me acompañen entonces a orar a Enriqueta Castillo. También ella pide oración también por su iglesia, que están pasando momentos difíciles. Y mire, de verdad, ya que lo plantea Enriqueta, yo les pido a todos ustedes, oremos.
Nosotros oramos por ustedes, oren también por nosotros como pastores y por las iglesias. Escuchaba yo ayer precisamente en el servicio que tuvimos aquí en Bogotá, llegó una señora nueva a la iglesia y contaba, ¿cierto? Quedó muy contenta, gracias a Dios, aquí en la iglesia, pero ella vino y dijo, yo hice parte de una iglesia pequeña, pero la iglesia hubo que cerrarla, se acabó la iglesia, porque la gente no invertía en la obra. Y entonces el pastor le tuvo que cerrar la iglesia y pues irse a trabajar. De verdad duele eso. Duele que no valoremos realmente. Yo les hacía ayer una pregunta a la gente en la iglesia. Ponga a pensar que no existían las iglesias. Ningún tipo de iglesia que no existiera. ¿Qué sería de nosotros? Yo no estaría aquí hoy predicando la palabra. Porque fruto de que existió una iglesia y que fruto de esa iglesia se abrió un grupo de oración y en un grupo de oración yo llegué. Cristo me tomó y ahí nací. Si no existieran esas iglesias, no hubiera existido ese grupo de oración, yo no hubiera nacido de nuevo. ¿Cómo sería hoy en día el mundo? Si nadie orara por nadie, no estuviéramos aquí hoy conectaditos, oyendo la palabra de Dios. Por eso, que Dios bendiga, y esa es nuestra oración, de todo corazón, que Dios bendiga y recompense como dice su palabra. Dios no es injusto para olvidar la obra de amor que ustedes han mostrado hacia sus santos, sirviendo y sirviendo aún. Dios no es injusto y como dice el Salmo 20. El Salmo 20 dice la palabra de Dios. Como Dios no es injusto, entonces que Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde los santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros, dígale, mas yo, Señor, yo confío en tu nombre, Jehová. En ti, Dios, tendremos y tendré memoria. Ellos flaquean y caen, los que confían en otros dioses, flaquean y caen. Pero nosotros nos levantaremos y estaremos en pie. Jehová salva. Que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Padre precioso, gracias, Señor. Yo te doy gracias en esta hermosa tarde, Dios, por cada persona aquí presente y por los que llegarán posteriormente, Dios. Que tú, papito lindo, en el nombre de Jesús, nos dé la hermosa gracia, Dios, de entender y comprender estas verdades que nos han compartido en este seminario, Señor. Y cerrar entendiendo que Cristo cumplió la ley, ya Él pagó por todo. Nosotros éramos los que teníamos que ir ahí a morir en la cruz. Porque cuando leemos tu palabra en el Antiguo Testamento, quien infringiera la ley, así fuera por un mandamiento, por muy pequeño que fuera, era inmediatamente apedreado y puesto en un árbol, públicamente para que todo mundo, cuando pasaran, vieran ahí a esa persona, ese cadáver en ese árbol, y se dieran cuenta, este que está ahí colgado, quebrantó la ley y por eso murió. Ya en el Nuevo Testamento, igual nosotros también tendríamos, si compareciéramos ante el Señor, igual tendríamos que morir. Como dice Romanos, la paga del pecado es muerte. Pero lo hermoso, familia, lo hermoso es que no queda ahí. La promesa dada por Dios, aún desde Génesis 3, la promesa en Cristo se cumplió. Él fue, es y será siempre ese cordero inmolado que quitó el pecado del mundo. Teníamos que morir, pero Él, por amor, lo hizo por nosotros. Él no cometió ningún pecado.
Él no infringió la ley, por el contrario, la cumplió a cabalidad, la dio a conocer, manifestó su autoridad, manifestó su fidelidad. Jesucristo habló perfectamente de la ley. Él la cumplió. Él no vino a quebrantarla, al contrario, la cumplió. Y tanto la cumplió que la ley decía que quien pecara debía morir. Y Él tomó nuestro lugar, Él tomó su lugar por amor a nosotros. Ahora, ¿qué nos corresponde a nosotros? Como decía también aquí alguien en el chat hace un momento, amarnos. Amar y amarnos. El fruto del Espíritu Santo, partiendo del amor, el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, fe, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. A usted nadie le puede prohibir que ame. A usted nadie le puede prohibir estar gozoso. Estamos en medio de los problemas, dificultades, pero estoy con gozo. ¿Por qué? Porque Cristo está en mi vida, el Espíritu Santo me fortalece. Yo no puedo permitir que las circunstancias, entonces estoy aburrido, triste, que no estoy con un problema, esperando que se me resuelva este problema. Y apenas se resolvió, entonces estoy feliz. No, familia. El gozo lo da precisamente la presencia misma del Señor. Cristo lo dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo vencí al mundo. Y esa es la confianza suya y mía en Él. Él venció al mundo, Él cumplió la ley. Él murió para que usted y yo viviéramos. Como decía también el pastor Carlos ayer, tengo hambre. Él también tuvo hambre. Él nos comprende. Por eso vamos a Él. Gocémonos en Él. Estoy asustado, tengo miedo. Él lo dijo en una oportunidad. Mi alma está muy triste. Hasta la muerte. Él vivió todo y mucho más de lo que nosotros hemos vivido. Por eso no baje la mirada del Señor. El apóstol Pablo lo decía. Ponga la mirada en las cosas de arriba, en el cielo, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Él está ahí intercediendo por usted y por mí. Él sabe por qué situación está pasando. Deleites en Él, como dice el salmista. Deleitémonos a sí mismo en el Señor. Encomendémosle a Él nuestro camino. Encomiéndele a Él su vida. Encomiéndele su hogar. La situación que sea, encomiéndesela al Señor. Confíe en Él. Espere en Él, que Él hará. Como también decía el salmista, pacientemente esperé a Jehová. Y Él se inclinó a mí, me oyó, me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso luego mis pies sobre peña. Enderezó mis pasos y puso luego cántico nuevo, alabanza en mi boca. Para mi Señor es lo que tiene que haber en su boca y en mi boca. Alabanza a nuestro Dios de gratitud. Alábelo, bendígalo, dile, Padre, gracias. Dile gracias, dile, Papá, gracias. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia, por haber entregado a tu precioso Hijo, por haberte hecho hombre y haber muerto por mí, por mis pecados, por mis rebeliones, por mis desobediencias. Gracias, Señor. Perdóname. Dígale, perdóname, Señor, cuando no entiendo y no comprendo lo que hiciste y sigo con mis necedades, Señor. ¿Cuántas veces hemos cantado el himno nacional de Colombia? La humanidad entera que entre cadenas gime, comprenda las palabras del que murió en la cruz. Porque aún, familia, han pasado más de 2000 años y aún no comprendemos las palabras del que murió en la cruz. Yo le invito en esta tarde. Te invito que de todo corazón, como decía Pablo, cuando decía, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio santo, vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional, para que comprobemos cuál sea su voluntad para usted y para mí, su voluntad que es buena, perfecta y agradable. Familia, que Dios les bendiga, que nos permita caminar en el Espíritu día a día. Dígale al Espíritu Santo, toma el control de mi vida. Aquí estoy, me rindo a ti. Ayúdame, Espíritu Santo, a no desmayar, a no claudicar, a no mirar para atrás.
Y si he de mirar para atrás, para mirar de dónde me tomaste, Señor. Pero a tener mis ojos puestos siempre en ti, Jesús. Gracias. Gracias porque cumpliste por mí la ley. Gracias por perdonarme, por redimirme, por salvarme. Gracias, Jesucristo bendito, gracias. Y una vez más, Padre, yo oro por cada persona aquí presente y los que posteriormente se unirán. Tú les conoces perfectamente, papá. Llévales a disfrutar de tu amor, a reconocer sus errores y a aceptar de ti el perdón, Señor, que en Cristo Jesús fue dado. Recompénsales, papá. Guarda las parejas, guarda las familias aquí presentes, Señor. Oro por sus hijitos. ¿Tienen hijos? Ore por ellos, bendígalos. En el nombre de Cristo Jesús sean benditos sus hijos. Su hogar también sea bendito y guardado en el nombre de Jesús. Y su vida también Dios la guarde como la niña de sus ojos, para gloria y honra de Él. En el precioso y glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, familia. Bueno, qué bendición poder estar terminando este tiempo, este seminario. Recordarle entonces que esta noche nos encontraremos Dios mediante las 7 ya para cerrar estos 3 días de oración y ayuno. Les esperamos entonces para que ahí en el chat cuenten testimonios, qué aprendió, qué significó para usted este tiempo maravilloso de los 3 días de seminario. Hablando de la ley. Familia, que Dios les bendiga. A Esteban en el Control Master, un abracito, muchas gracias a todos, un abracito, les amamos mucho, familia. Chao.